acaban de exponer. Cuando nos referimos a la estructura y organización económica del Estado, nos referimos cómo se organiza el Estado para que pueda captar recursos económicos en forma directa, tomando en cuenta la Constitución Política del Estado promulgada el 2009. Nueva visión totalmente distinta de la antigua forma en la que el Estado se movía. Bajo este precepto, es importante indicar que el Estado, a través de instituciones creadas para tal efecto, como ser impuestos internos, la aduana nacional, la autoridad tributaria departamental y la autoridad tributaria municipal, facilitan que el Estado pueda captar esa situación. Por un lado, nos habla precisamente de esta situación económica en la que puede generar un ente público o privado para captar recursos. Paralelamente a ello, a fin de evitar que una persona o una empresa tenga un poder económico que pueda atentar contra la seguridad económica de nuestro país, como ya pasó en la época de los varones del estaño, Patiño, Holchi, Aramayo, establece en su artículo 314 que no puede existir un monopolio u oligopolio privado sobre la producción y comercialización de bienes y servicios como único en el país. Y exige la existencia de otra institución para que pueda generar la libre competitividad, que pueda generar la opción de contratación, que pueda generar un contrapeso económico y no hegemónico. Por eso ustedes van a ver que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que antes de la Constitución del 2009 era uno, ahora es yacimientos petrolíferos fiscales Redes, yacimientos petrolíferos fiscales Vallehermoso, yacimientos petrolíferos fiscales Corani. Van dividiendo. Ya no es una institución, son varias. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el propósito de eso? El fin de evitar precisamente el monopolio. Monopolio que por antecedentes históricos tuvieron un desenlace muy contraproducente en nuestro país. Año 1994, ley de la privatización, año 1994, sí, 1908, ley de capitalización. Entonces miren, vemos que cuando era solo una institución, esta institución englobaba todo. Pero ahora con la Constitución nueva, no engloba, sino descentraliza. A eso se llama instituciones públicas descentralizadas. ¿Estamos? Otra institución grande, económicamente hablando, ENDE,
la que se genera electricidad. Tenemos Ende Andina, Ende Corani, Ende Redes. Entonces tenemos esas instituciones que ya no son un único, sino por motivos estratégicos han sido descentralizados. Esa descentralización, por si acaso, responde a esa situación real, a ese absolutismo que existía en el pasado. Frente a esta realidad tomada, frente a ese neoliberalismo que se aplicó en la década de los 90, en los gobiernos de Jaime Pazamora, Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, se ve y se proyecta un nuevo, tomando en cuenta la Constitución del 2009, un nuevo Plan General de Desarrollo. Este Plan General de Desarrollo obliga a que las instituciones públicas, privadas, semiprivadas, descentralizadas, ¿sí?, produzcan una utilidad valorada económicamente o valorada socialmente. Esa planificación general de desarrollo implica también, tomando en cuenta nuestra Constitución, que incluye el concepto control social, la toma efectiva de los miembros vivos de la sociedad, o sea, personas que representan agrupaciones, sindicatos, federaciones, ¿sí?, para que vean una planificación participativa con representación en esas instituciones públicas frente a una sociedad organizada políticamente hablando. ¿Para qué? Para garantizar dos aspectos fundamentales que no es fruto de un capricho político, sino es fruto de convenios y acuerdos internacionales que buscan, por un lado, la soberanía alimentaria y por otro, el respeto, conservación y cuidado del medio ambiente. Van a ver que sobre la base de la Constitución de 2009 se van prolongando la ley de la madre tierra, la ley de desarrollo productivo agrícola, entonces respetando precisamente ello. Estamos. Muy importante para que ustedes entiendan. Nuestra Constitución Política del Estado, además, se encarga de establecer formas para potenciar, desarrollar y fortalecer la producción interna, hecho en Bolivia, nuestro mercado interno. De nada sirve tener productos si no tenemos dinero para pagar. Es por eso que el Estado, independientemente a regular, ¿sí?, el poder adquisitivo de la persona regulando sueldos, también en cierto momento regula los precios de los productos, de los servicios, para evitar precisamente el agio
y la inflación. Esta forma de pensar busca garantizar, por un lado, nuestra soberanía boliviana como tal. Y esta soberanía basada en el respeto a nuestra libertad. Bolivia es un estado libre, soberano. Repetimos eso desde que hemos entrado en primer semestre de Derecho. ¿Y quién atenta contra esa soberanía? Otras entidades internacionales, ¿sí? Como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, o otros estados, como son Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea. Entonces vemos que si garantizamos nuestra estabilidad económica bajo el cumplimiento de nuestra Constitución, garantizamos nuestra estabilidad social. Un incremento desmeduzado, descontrolado, arbitrario de algún producto puede generar un efecto dominó en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para ver esta nueva estructura de nuestra Constitución Política del Estado del 2009. Obviamente, toda estructura económica se basa en un respaldo monetario. Y este respaldo monetario puede ser utilizando divisas propias o divisas extranjeras. Cuando yo utilizo mis divisas propias, yo genero una moneda nacional, dinero boliviano. ¿Y quién es el encargado de regular esa moneda nacional y darle ese valor real de que con esta plata yo puedo comprar bienes, servicios y pagar sueldos? No puedo agarrar y hacer un papelito y imprimirlo y darles a todo el mundo. No, tiene que haber un respaldo. Y ese respaldo, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, se otorga al Banco Central de Bolivia. Este Banco Central que tiene precisamente esa función conforme a nuestro texto constitucional de establecer controles de movimientos financieros, controles de ingresos y egresos de divisa, controles de transacciones bancarias, controles de adquisición de bienes y servicios. ¿Para qué? Precisamente para garantizar la estabilidad económica, ¿sí?, de nuestro país. Como yo les dije, entonces Bolivia decide crear
su moneda, su divisa. Y fíjense que no solo es una moneda o divisa. Bolivia utiliza dos indicadores. Como moneda, el boliviano. Y como moneda tributaria, ¿sí? Las UFBs, Unidad de Fomento a la Vivienda. Una cosa es el dinero que utilizamos y otra cosa es la moneda, ¿sí? Fiscal que utiliza para establecer multas, sanciones, recargos. Anteriormente se basaba siempre en la moneda que estaba sujeto a la devaluación, estaba sujeto al incremento, a los cambios de divisa extranjera, y por lo tanto, ese poder adquisitivo que tenía el boliviano del año 1990 era totalmente distinto porque se devaluó el año 1991. Si en 1990 podía comprar 10 panes, porque cada pan costaba 10 centavitos al año, podía comprar 5 panes porque me costaba 20 centavos cada pancito. Y después al año me podía comprar 3 panes porque me costaba 30 centavos cada pancito. Y actualmente compro 2 panes porque me cuestan a 50 centavos. Y quién sabe de aquí a un tiempo me cueste a 80 centavos o a un boliviano. Miren la devaluación. ¿Ah? En cambio, cuando hablamos de UFBs, esa devaluación se va a basar las multas en 25 UFBs, 30 UFBs, 20 UFBs. Por eso es importante entender esta situación, ¿sí? Muy importante, porque después vamos a ver, obviamente, el tributo y vamos a ver las multas, pero multas que se basan en UFBs, no en otra cosa. Muy importante. ¿Ya? Asimismo, por eso es importante ver esta situación. No, por eso, no podemos desconocer esa situación. No se puede desconocer. Por un lado está eso. Por otro lado, así como el Estado, a través de la Constitución política establecida, le da esa facultad al Banco Central de Bolivia de poder regular, controlar las transacciones financieras bancarias y la compra y pago de servicios, también le da la facultad de controlar, ojo, controlar la política cambiaria con otras divisas extranjeras. Regula el cambio, regula esa situación de porcentaje. Un boliviano equivalente a tanto. Y a través de esa regulación, ¿sí? Establece también controles precisamente de ingreso y egreso de divisas extranjeras. En Bolivia, esta situación se vio muy conflictiva, por decir, se volvió muy caótica, la palabra, sí. En el año 2005, 2006 y 2007
hasta el 2010. 5 hasta el 2010. Porque teníamos conciudadanos, compatriotas, que volvían de España después de haber generado un capital para mejorar su condición de vida. Obviamente, este compatriota tenía miedo de declarar el ingreso de divisas mayores a $10,000 por no querer ser detenido o pagar tributo o algo así. Entonces, al ingresar, muchos conciudadanos fueron detenidos y empezaron a querer decomisar su dinero, lo que ocasionó grandes conflictos sociales. Protestas en el aeropuerto, amenazas y una serie de situaciones no gratas. No sé si ustedes se acuerdan o habrán visto esa situación. En Bolivia, el ingreso de $10,000 es obligatorio su declaración. No puedes sacar ni $10,000 sin declararlo, ni ingresar al país $10,000 sin declararlo. O sea, tienes que declarar más de 10,000 ingresos sociales. Y ustedes pueden buscar en el internet esa situación y van a ver que incluso muchas personas que en el aeropuerto, al momento de llevar $50,000, $80,000, $100,000, por no declarar, ya le estaban quitando el 10% de ese monto no declarado. ¿Sí? Bueno, sigamos. Esta situación monetaria, estas facultades que le otorga el Estado, le otorga la Constitución Política al Estado, al Banco Central de Bolivia, al Ministerio de Finanzas y Economía, van a generar una nueva política financiera sectorial a través de la potenciación y a través de la forma de motivar, de incentivar el mercado interno, ¿sí? Fomentando los créditos o microcréditos a pequeños empresarios, a la pequeña industria o la microempresa unipersonal, a la actividad comercial, a los artesanos, a entidades públicas y a organizaciones comunitarias y cooperativas de producción agrícola, agropecuaria. ¿Esto para qué? Tiene su motivo. No porque yo te quiero dar dinero como crédito, no. Yo a otorgar un crédito a un microempresario, a una microempresa, esta microempresa, por un lado, va a tener que regular sus documentos para que tenga accesibilidad a este crédito. Y por lo tanto va a tener que constituirse legalmente, va a tener que sacar su NIT, va a tener que facturar, padrón municipal, si va a tener personal subalterno, el Ministerio de Trabajo, ROE, y este ROE también va a generar que tenga seguro social. Miren, solo dando un crédito determinado voy a generar que esta empresa, que era ilegal o semi-ilegal, se convierta en legal
y no solo se convierta en legal, sino también que genere empleo a futuro. Y esa generación de empleo y esta situación de contratar mano de obra va a ayudar a que la población tenga una estabilidad social. Hay trabajo. Y si tiene trabajo, paga impuesto, tiene regulado su situación esta empresa, microempresa o pequeña empresa, sí, va a ofrecer un producto. Pero yo, para garantizar que esta empresa pueda acomodar sus productos, voy a crear mercados, voy a crear centros donde el producto que produce esta empresa sea aprovechable. Entonces aquí tenemos los programas alimenticios, desayuno escolar, SEMAM, donde dan subsidios de lactancia, etcétera, etcétera. Entonces van y compran de esta situación. Y miren cómo van generando. Entonces, no solo, mira, le estás dando crédito, sino estás creando todo un sistema, un sistema cíclico infinito. Obviamente, para garantizar siempre y evitar el monopolio establecido por la Constitución, el Estado también garantiza la creación y la continuidad del sistema bancario privado. Entonces aquí tenemos el Banco Central, los bancos privados, ¿no? Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz. ¿Para qué? Para evitar, por un lado, el monopolio y por otro lado, la competitividad. A mí me están ofreciendo un crédito en el Banco Unión de 7.5. Mira, en el Banco Visa de 7, en el Banco Mercantil Santa Cruz de 6.95. Entonces, fíjense cómo esa competitividad y esa forma de evitar el monopolio hace que el ciudadano, que el usuario, que el consumidor tenga opciones. Pero para evitar la competencia desleal, ASFI regula requisitos genéricos, o sea, generales, para todos los bancos para acceder a crédito. Por último, a través de estudios internacionales, a través de análisis de resultados, se ha visto que una economía que genera productividad, una actividad que genera rentabilidad, una actividad que incluso ayuda a potencializar sectores
urbanos y rurales es el turismo. México, Italia, viven de la industria blanca. Se llama industria blanca por el movimiento de los turistas. Este movimiento turista genera uso de bienes, servicios, consumo de bienes, adquisición de bienes para recuerdos, uso de los medios de comunicación, uso de lugares recreativos. Y es por eso que cada municipio actual en Bolivia, ¿sí?, organiza ferias. No es porque le dio la gana a uno. No. Es porque genera precisamente este ingreso necesario para nuestro sector. Quítenle la actividad hotelera y turística a Villa Tunari y lleven toda esa actividad hotelera turística de Villa Tunari y pónganle a Chinauta. Entonces, infraestructura hotelera, actividades recreativas, discotecas. Entonces va a cambiar totalmente. ¿Y qué va a pasar con Villa Tunari si no tiene turismo? Entonces es muy importante que entiendan esa situación. Y no solo es Villa Tunari. Ustedes vean, siempre en la agenda cultural boliviana, en cada municipio hay feria. ¿Sí? Este domingo, ¿sí? Independientemente que sea feria de Día del Peatón, subiendo el cruce de Taquiña, la festividad de San Andrés, que fue ayer. Y toda esta semana prácticamente va a haber feria y situación en San Andrés. ¿Ah? Y en otros sectores de Cochabamba también se está haciendo eso. Importante. Ahora bien, después de haber hecho todo ese análisis de nuestra situación económica, ¿sí?, debemos entender que nuestra política fiscal y económica frente a nuestra constitución política actual, ¿sí?, va a generar una visión fiscal distinta. Una visión fiscal en la que los recursos del Estado van a ser controlados cuando se entregan y van a ser fiscalizados cuando se presente informe. ¿Cuándo se entregan? Tomando en cuenta el POA. Y cuando reciban informe, tomando en cuenta la rendición de cuentas. ¿En presencia de quién? En presencia de la ciudadanía o del pueblo, para que el funcionario responsable indique en qué ha gastado este ingreso económico. ¿Sí? Por un lado, va eso. Por otro lado, se establece que los delitos cometidos por los funcionarios públicos que ocasionaron deudas al Estado son imprescriptibles, que no prescriben. ¿Por qué? Porque ese daño económico, esa plata que perdió el Estado, ¿sí?, es una plata que pudo haber servido para la construcción de un hospital, de un centro de salud, de una posta, para la compra de algún tipo de infraestructura, una ambulancia. Entonces, no porque
ya pasó el tiempo, la persona o el funcionario público que agarró esa plata puede decir, no, yo no te voy a pagar más porque ya pasó más de 10 años. No, no es así. El Estado, a través de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, van a poder exigir el pago de estos dineros mal habidos o apropiados ilegalmente. La nueva política fiscal establece que la arbitrariedad en la que antes se basaban las personas no se va a aplicar más actualmente. Esto pasó incluso con Juan Sin Tierra, un rey déspota de Inglaterra que promulgaba leyes para que impuestos sin ningún tipo de control. Nuestra Constitución Política del Estado dice que para la creación, modificación de impuestos en Bolivia, estos deben ser creados por ley, no por decreto supremo, resolución ministerial, no. Impuestos se crean por ley. Y es por la ley en la que se va a basar un impuesto, sea nacional, sea departamental o sea municipal. Entonces, si yo quiero crear un impuesto departamental, tengo que tener una ley departamental. Si quiero crear un impuesto en la alcaldía, tengo que tener un impuesto, una ley municipal. Y como estamos hablando de una norma jurídica, ¿sí?, aprobada conforme a procedimiento, estoy hablando de la legalidad de la ley. Estoy hablando de la legalidad del impuesto. Un impuesto creado tomando en cuenta todo el procedimiento legislativo y promulgado, perdón, para su conocimiento y para su socialización. Por eso cuando dice la ley, publíquese, comuníquese, aplíquese, archívese. Ah, interesante. Asimismo, cuando en forma arbitraria se genera impuestos indebidos o se establecen alicuotas exageradamente insostenibles, la Constitución Política del Estado establece que tiene una función, ¿sí?, de controlar la legalidad, ¿sí?, de estos tributos, impuestos, tasas y patentes con la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces yo puedo presentar un recurso de amparo constitucional contra estos tributos arbitrarios, municipales, departamentales, nacionales. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, para que éste declare inconstitucional un impuesto, una tasa, una patente que no se adecua a nuestra ley y a nuestra regulación nacional. Es por eso que tenemos esa facultad como ciudadanos de poder presentar un amparo constitucional contra estas leyes. Y es más, tal es la importancia de esta tutela jurisdiccional que para la ejecución del cobro de
tributos omitidos con multa se realiza a través del juzgado coactivo civil. No lo realiza directamente la impuestos internos, la alcaldía, la gobernación, no. Lo realiza a través de estos juzgados especializados. ¿Estamos? Muy bien. De lo que yo les he explicado y de lo que sus compañeros han expuesto del tema 2, ¿tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Muy bien. No existiendo pregunta alguna, seguimos con el segundo grupo. Acosta, Orozco, Hilda y Zambrana, Belisgo, Alberto. Buenas noches, doctor. Ya le he enviado a su privado el documento. ¿Puede compartirlo? Sí, pero no, porque estoy con... Aquí hay mucho viento, se va la señal. Ah, yo no sé compartir. Pero, Alberto... Pero vamos a intentar ahorita. Ya. Compartir pantalla, ¿es eso? Sí. A ver, lo voy a intentar. Ahí va a entrar a todo mi chat. No. A ver, esto no. Sí, dígame. Saliendo un poquito en el contexto internacional, el país de Salvador, si no me equivoco, ha implementado en su modelo económico el tema del Bitcoin. ¿Eso es factible? ¿Eso Es en factible. Bolivia podría tener una aceptación positiva en la sociedad o no? El problema es que el Bitcoin no tiene una... pasa lo siguiente, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. El gobierno de El Salvador, y por la situación que atravesaba el país de El Salvador, era un país gobernado por pandillas, por gente que producía eh, estragos en la sociedad, ¿no? Entonces, no había esa regulación normal de su sistema económico financiero. Porque, digamos, tú en tu casa no tenías la seguridad porque podía entrar en cualquier momento el pandillero y te podía matar, secuestrar, y el dinero que tenías en tu casa te podían robar. Tampoco tenías la seguridad jurídica en el sistema bancario de El Salvador, porque la mayoría de los encargados del banco eran socios de los maras o de las pandillas. Entonces decían que esta persona tiene plata y secuestrarle, hazle esto, precisamente por esa inseguridad jurídica. Entonces, frente a esa situación, obviamente nace la necesidad
de ver una alternativa en la cual tú tengas tu dinero no fiscalizado por el Estado, ¿sí? Seguro. Y ahí es donde surge el Bitcoin. Entonces, ahorita ya El Salvador ya cambió su estrategia, pero obviamente la gran mayoría de la población salvadoreña, fruto de estos terroristas, fruto de anterior proceso de guerrillas que tuvo una guerra civil muy sanguinaria, muy fea, sí, fruto de eso, sí, generó que las personas utilicen el Bitcoin como una forma de garantizar su economía, su dinero, ¿me entiende? Y lo que hizo Allende, el Bukele, es reconocer esa situación y para evitar que no tenga esa inseguridad, él legalizó el Bitcoin para que lo que estaba por debajo ya esté por arriba, o sea legal. ¿Sí? Obviamente el Bitcoin también sirvió para las pandillas, ¿no? Para también lavar dinero y todo eso. Esa es otra cosa. Pero yo te estoy hablando de las personas que por seguridad no ponían su dinero en el banco y tenían miedo que les secuestren, entonces ponían en Bitcoin. Importante saber que el Bitcoin es una moneda electrónica, pero sin una seguridad jurídica real, ¿no? Es importante tomar en cuenta. Lo reconocen los países o las instancias o entidades. Sí, está bien. Pero no existe un lugar donde tú puedes ir y decir, quiero comprar dólar con Bitcoin o algo así. O sea, no hay ese billete de $100 que si pasa algo lo puedes vender. ¿Me entiende? Entonces hay esas situaciones. ¿Ya está, Hilda? Gracias, doctor. Se ha entendido. Ok, Hilda. Ahí en esa diapositiva que estás mostrando, busca una flechita que dice presentación y apretalo. Perfecto, ahí ya lo tienes. Ahora sí, comienzas, por favor. Doctor, ¿se escucha? Sí, pero apaga tu micrófono, tu parlante. Habla, solo prende tu micrófono, pero apaga tu parlante. Es que estoy con dos... se ve la pantalla. Dilo. Se ve todo eso. Ya, ahora sí. Apaga el micrófono del otro. Sí, estoy con mi teléfono y estoy con una computadora. No sabía cómo compartir Ya. la pantalla. Ahora sí, listo, te escuchamos. Ahora sí. Envíalo de pantalla. Ya. Bueno, el tema que nos tocó exponer es el tema número 3. El presupuesto, ¿no? Los integrantes somos mi persona, Hilda Costa Orozco, y el compañero Gualberto Zambrana Beliz. A ver, son 2 por persona. 2 Sí, personas por grupo. ¿Ya? sí. El Ya. presupuesto. El presupuesto tuvo origen en 1215, cuando los varones del estaño, ya lo mencionaba el doctor, del reino inglés lograron un triunfo sobre la monarca al lograr que se estableciera la Carta Magna, que ningún tributo, salvo casos excepcionales, podría ser establecido sin el
consentimiento, me he equivocado al escribir igual porque última hora nos envió, del consentimiento del Consejo del Reino. El concepto produce que en la petición de los derechos de 1628 inicia esos años y culmina en 1689 con la sensación del Bill de derechos de los lores y los comunes, donde se establece que es ilegal toda cobranza de impuestos sin el consentimiento del Parlamento. Además, se separan la corona y las finanzas. No sé si se escucha, doctor, porque está lloviendo muy fuerte. Estoy escuchando, no se preocupe. Okay. Sigamos. Esta originaria versión compuesta es otra versión. Presupuesto se desarrolló progresivamente en Inglaterra durante los siglos XVII, XVIII, aplicándose en Francia, en el resto del continente a partir del siglo XX. Observando esa evolución, que el presupuesto ha sido el resultado político de todas las luchas por la supremacía entre la soberanía y los representantes del pueblo. Concepto de presupuesto. Al estudiar precedentemente la actitud económica financiera del Estado, vimos que para realizar sus finanzas, fines, al mismo necesitar realizar gastos, obtener recursos, manejando importantes cantidades de dinero, que por un principio ineludible, o sea que no se puede evadir, no se puede dejar en un lado, de orden, deben ser calculados y autorizados de antemano por un presupuesto, o sea que no pueden gastar por gastar, tiene que ser bajo un presupuesto, tiene que ser para por qué se está gastando, como todo, ¿no? No se puede gastar por gastar. Los estados modernos tienen la actividad planificada en forma precisa. El concepto de gastos y sus recursos es previsto con adelanto generalmente por un año. Este programa financiero anual es la que se denomina presupuesto. En Bolivia, el presupuesto general de la nación es un instrumento legal del Estado de importancia básica para el funcionamiento y manejo del patrimonio de la nación. Es razón a que en él están contenidos los ingresos y gastos del Estado para su funcionamiento durante una gestión anual. Naturaleza jurídica del presupuesto. Actualmente, en los estados modernos, el presupuesto adopta la forma de una ley, la misma que para su elaboración debe cumplir todos los requisitos exigidos por la Constitución de los respectivos países. Principios generales de presupuesto. Unidad, universalidad, especialidad. Uno de los principios tradicionales del presupuesto es la de la unidad, que exige a que todos los gastos y recursos del Estado sean reunidos y agrupados en un único presupuesto. Universalidad. Según este principio, no puede haber compensación entre gastos y recursos, es decir, que no tantos uno como otros debe figurar
consignados por su importe bruto. Especialidad. Este principio, llamado también especialidad de gasto, significa que la autorización parlamentaria no se da la forma global, sino que concede, que no en forma detallada para cada crédito. No afectación de recursos. En este principio tiene por objeto que determinados recursos no utilicen para la atención de gastos determinados. Esto es que no tengan una afectación especial, no que ingresen en rentas generales. En este caso, quiere decir que, por decir, si un dinero ya está destinado a dicho proyecto, no puede ser enviado para otro tipo de proyecto. Sí o sí tendría que ser destinado a ese proyecto que ya está, digamos, por ejemplo, aquí en el trópico se ve muchas veces, ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chimoré se ha visto que hubo proyectos del desayuno escolar. Es algo que ya ha habido y siempre hubo y siempre tendría que ver. Pero en vez de desayuno escolar lo enviaron a cablevías de los plataneros. O sea, algo que tendría que ver lo destinaron para otra cosa. Y eso que ha habido afectación a los estudiantes. Ha afectado a los recursos de los estudiantes. Y en los otros municipios prácticamente no se ha visto eso. Entonces, es una afectación. No se dice recursos a los estudiantes, se dice ha afectado a los intereses de los estudiantes o a su desarrollo del estudiante. ¿Ya, mi reina? Listo. Va a continuar mi compañero. El equilibrio de presupuestos, equilibrio económico, la ley de presupuestos en Bolivia y la ley SAF. Muy buenas noches, doctor y compañeros de la sala. Yo voy a continuar con el tema en el desarrollo. Equilibrio económico, presupuesto económico o nacional. La concepción moderna considera que el equilibrio del presupuesto está fundamentalmente ligado a la economía del país. Nos quiere decir que el equilibrio económico pues tendría que estar presupuestado económicamente, no puede estar como acaba de decir mi compañera. Para un proyecto se presupuesta, pues tendría que estar para hacer para ese proyecto, no malversación de fondos ni trasladarlo a la economía para otro proyecto. La ley número 1135 del 20 de diciembre de 2018 del Presupuesto General del Estado Gestión 2019 a los efectos comparativos respecto al incremento del presupuesto fiscal de la gestión 2019 con referencia a la gestión fiscal 2018. Consignamos los montos correspondientes a esta gestión pasado en el punto A5. La presente ley de presupuesto de conformidad a los dispuestos en su artículo 3 se aplica a todas las instituciones del sector público que comprenden los órganos del Estado plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control o de defensa social del Estado, gobiernos autónomos,
departamentales, regionales, municipales, indígenas, originarias, campesinas, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras, bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y toda aquella persona natural y jurídica que perciben general o administración de recursos públicos. En su artículo 1 nos especifica la creación y vigencia. Créase un impuesto a las transacciones financieras de carácter transitorio que se aplicará hasta el 31 de diciembre del 2023. Parágrafo 2. Asimismo, se modifica el artículo 6 de la Ley 3446 del 21 de julio de 2006, modificado por la Ley número 713, el 1 de julio de 2005, con el siguiente texto. Artículo 6. Calicota. La calicota del impuesto Alicuota. Del impuesto a las transacciones financieras. ITF será del 0.30%. Ley 1178, SACO, artículo 8 y concordante control externo en Bolivia. La institución pública que ejerce control extremo, posterior y fiscalización de la ejecución presupuestaria es la Contraloría General del Estado Plurinacional a través de la Ley SAFO número 1178 de Administración Control Gubernamental. Asimismo, que en su artículo 8 dispone en el sistema de presupuestos. Preverá en función de las prioridades de la política gubernamental en montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y asignación a los requerimientos monetarios. El control parlamentario. El control parlamentario sobre la ejecución de un presupuesto es ejercido por la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de su respectiva comisión de ambas cámaras, la misma que tiene la facultad constitucional de solicitar informes específicos y determinados a las principales autoridades y ministerios del sector público. Todo esto avala al sector público. La ley de presupuestos en Bolivia. La ley de presupuestos en Bolivia constituye un instrumento legal fundamental para el funcionamiento y manejo del patrimonio público del Estado, en el mismo que están comprendidos todos los ingresos y gastos a ejecutarse en una gestión anual. ¿Qué es presupuesto? El presupuesto es cálculo anticipado del costo de una obra o servicio, conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo. Todo sería eso, doctor. Gracias. Ok. Bueno. Como toda actividad humana, y siendo el Estado una persona colectiva jurídicamente organizada, esta
de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tiene que establecer un monto de dinero que va a ayudar a que se pueda cumplir con sus fines, con sus obligaciones, con sus propósitos correspondientes. A esa situación nosotros llamamos presupuesto. Pero dentro de la ley se llama Programa Operativo Anual, POA. Entonces, dentro del POA, todas las instituciones públicas van a presentar un presupuesto de gastos y un presupuesto del destino de estos gastos. Vamos a asfaltar la calle A. Esta calle A va a costar tanto. Este monto va a ser para pagar sueldos, salarios y beneficios. Por lo tanto, esto se destina para B. Este otro va a ser para pagar gastos de alquiler, de luz, agua, teléfono, de las instituciones. Entonces va a haber ese presupuesto. Este presupuesto va a ser para pagar la comida, ¿sí?, de los soldaditos, así como mantenimiento de luz, agua de los cuarteles, así como sueldos. Entonces ese es el presupuesto. Y van desmenuzando, como indicó su compañera Hilda, ítem por ítem, parte por parte. Cada ítem va a tener un monto, pero también va a tener un detalle de dónde y a qué se va a utilizar ese monto. Esto voy a hacer y aquí voy a gastar. Esto voy a hacer y esto voy a construir. Esto voy a gastar, esto va a ir paralelamente a ello. Este presupuesto incluso va a depender de situaciones en las que el mercado, la producción, va a ser un parámetro, una guía en el desarrollo. Cae la producción de gas, cae el impuesto de los hidrocarburos y cae los ingresos, ya sea para el Estado o para el departamento por el IDH. Entonces, eso tenemos que ver. Tenemos un presupuesto A que va a complementarse con los ingresos que vamos a proporcionar a B. Pago de impuestos, de la casa, del auto, de actividades económicas, tasas de publicidad, asentamiento. Y miren, esto que tengo para hacer, me va a salir también con esto más para que pueda completar algo más. Eso es presupuesto. Bien. Esta situación de presupuesto, de acuerdo a la historia, nuevamente, el rey Juan sin tierra, 1215,
Inglaterra, frente a su forma arbitraria de gastar plata como le daba la gana y no invertir ese dinero al pueblo inglés, es obligado a firmar dos instituciones muy importantes. Por un lado, la Carta Magna, y por otro lado, la Declaración de Bill de Derechos. En la Declaración de Bill de Derechos se establece los montos económicos que percibe el monarca y dice, este dinero es para hacer esto para el pueblo español. Y este otro es para que el rey, ¿sí?, haga con él lo que quiera. Por eso es que su compañera dijo, hay el impuesto destinado a la corona y el impuesto destinado al Estado. Para la corona es esto y para el Estado es esto. Esta forma de pensar, fíjense, desde 1215 hasta el día de hoy, en aquellos países donde todavía persiste la monarquía, se sigue aplicando. En Inglaterra, una cosa es el presupuesto de Inglaterra y otra cosa es el presupuesto de la corona, para que la reina y todo su corte tenga dinero y tenga ahí, aquí está, esto le vamos a dar. Pero lo demás es para Inglaterra. En España se aplica el mismo principio. Se le da un monto de dinero a la corona española y a su corte, y el otro se va destinado para el gobierno y para el Estado español. Miren qué interesante es esto. Por eso se dice que el presupuesto tiene dos naturalezas jurídicas. Por un lado, es un presupuesto formal porque sigue un procedimiento legislativo, sigue las pautas para crear una ley. Entonces, presentan el presupuesto en la Cámara y esta es revisada por la comisión revisora, después es aprobada en grande, después en detalle y después se acepta y se remite a la Cámara revisora. Y una vez que lo realiza en grande y en detalle, se lo ratifica y se manda al órgano ejecutivo para que se promulgue como una ley nacional. A eso se llama el presupuesto como ley formal, porque está de acuerdo a ley. Y cuando yo hablo presupuesto como ley material, es que esa ley ya dictada establece que 1,000 bolivianos es para comprar zapatos. No dice que puede ser destinado para otra cosa. Esos 1,000 bolivianos tienen que ser para comprar zapatos. Si se destina a otra cosa que no está dentro de la ley, estamos hablando de una malversación económica. Estamos hablando de una transgresión a la norma. Y por lo tanto hay responsabilidades del funcionario. Hace rato su compañera dijo, dieron un presupuesto para desayuno escolar, pero le destinaron para otra cosa. El alcalde, ¿sí?, puede ser pasible a un proceso penal por malversación de fondos. Y lastimosamente, de acuerdo a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿sí?, no importa, ahora no conviene. De aquí a 10 años, de aquí a 15 años, de aquí a 20 años, yo le puedo iniciar el proceso. ¿Y por qué puedo iniciar el proceso?
porque es un delito que no prescribe. Ojo. El presupuesto como tal, obviamente, esa situación de si voy a gastar, esa planificación de cuánto voy a gastar, cuánto y en qué voy a gastar, se va a basar en principios reguladores. Entre esos principios reguladores está la unidad. Ni billetera, ni dinero. Yo no puedo hacer presupuesto de compra tomando en cuenta la billetera de mi papá o tomando en cuenta la billetera de mi vecino. La unidad significa que va a venir de uno solo, un solo gasto, un solo egreso. Yo te tengo una propuesta, cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, el cuarto huele a Christian Dior. ¿Estamos? Por eso es interesante ver esa realidad. Por eso es interesante entender a qué se refiere precisamente esa situación. ¿Sí? Un presupuesto que se base en una unidad. ¿Unidad de qué? De pago, unidad del bolsillo, unidad de la persona que hace esa planificación. Universalidad. Tengo que pagar luz, agua, teléfono e internet. Y de acuerdo a mi constitución política, los 5 son importantes. Sin agua, no tomo nada. No me baño. Fregado estoy. Luz o energía eléctrica. Sin luz eléctrica, no utilizo nada. Y estoy a oscuras. Sin el internet, no puedo trabajar dando clases. No me puedo comunicar por WhatsApp, no puedo recibir notificaciones. Entonces cambia mi realidad, cambia mi situación. Y mi constitución dice que no, ninguna está encima, todos son iguales y todos son importantes. Pagar sueldo a funcionarios públicos es importante. No, pero no hay que pagar, hay que hacer nomás trabajo, obra. No, nadie trabaja gratis. La Constitución dice, no existe el esclavismo. Tú no le puedes hacer trabajar a alguien sin pagarle. Eso se llama explotación laboral. Delito. Entonces, todos estos presupuestos tienen un principio de universalidad. De la misma forma, existe el principio de no afectación de recursos. El hecho que el Estado tenga ingresos extras este año, por ahí encontró un nuevo yacimiento, se encontró algo que hace que el Estado tenga más ingresos. Eso no significa que en ese momento, tenemos más plata, gastaremos más. No, gastarás más, pero al año. ¿Para qué? Para que tu presupuesto se acorde, se acomode a esa realidad. Muchas instituciones públicas hacen eso. Eso se llama reajuste
del presupuesto, del POA. Estamos haciendo el reajuste del POA. ¿Y por qué está haciendo reajuste? Ya sea porque tiene que gastar más y tiene que modificar lo que solicitó a el gobierno central para incrementar su solicitud. Este presupuesto, conforme a la doctrina, tiene que ser equitativo, tiene que responder a necesidades planteadas. No puede ser especulativo, no puede decir, puede ser, tal vez, quién sabe. No, tiene que ser específico. Cuando nuestro presupuesto entra en una situación mala, cuando lo que yo dije no responde a lo que yo gasto. Yo hice un presupuesto de que iba a gastar 1,000 bolivianos en ladrillo, comprando 1,000 ladrillos. Pero resulta que por motivos ajenos, los ladrillos 1,000 me cuestan 2,000. Y para que yo pueda comprar esos 1,000 propuestos, tengo que solicitar un reajuste de mi presupuesto. Y muchas veces estos reajustes no se acomodan a nuestra realidad económica. Y por lo tanto el Estado entra en un déficit. Tiene más egresos que ingresos. Entonces va a empezar a tener más gastos y menos ingresos a sus arcas. O al revés, va a empezar a tener más ingresos, se llama superávit, frente a lo que no está recibiendo. ¿Estamos? Por eso es importante tomar en cuenta ello. Tiene que ver siempre un equilibrio económico en lo que yo estoy presupuestando con lo que yo estoy gastando. Y esto se va a basar tomando en cuenta nuestra Constitución Política del Estado como ley fundamental primaria, en la ley del presupuesto de Bolivia que se promulga cada gestión. Si para la gestión 2015 se requirió 15 millones de bolivianos, para la gestión 2016 serán 16 millones de bolivianos. Para la gestión 2017 será más o menos, pero ahí va, para cada gestión se hace una ley. Lo que su compañera empezó a leer. Entonces, cada ley va a tener su monto determinado en forma general y ya después se va a desglosar de acuerdo a cada requerimiento solicitado por las instituciones públicas. Tienen que tomar en cuenta siempre esos factores, ¿sí? Obviamente, y aquí dice, hay dineros que van a recibir del Tesoro General de la Nación y dineros que van a recibir de ingresos propios. Entonces, por un lado, impuesto nacional,
y por otro, impuestos propios. Ahora bien, va a haber la ley que va a establecer la situación financiera del Estado, tomando en cuenta la ley SAPCO, que es la ley de control y fiscalización existente en nuestro país. Y esta ley SAPCO va a establecer, conforme a la Constitución Política del Estado, una institución encargada de controlar, por un lado, el monto presupuestado por la entidad. Por otro lado, el destino legal del monto presupuestado. Y el informe o resultados de esa inversión o de ese destino de ese monto determinado. Importante. Preguntas hasta acá. Muy bien. El día sábado van a exponer temas 4, 5, 6, 7 y 8. Por favor, si gustan, pueden ya estar mandando para ir revisando sus diapositivas. ¿Ya? Entonces, Ariel y William, Kelly y Neji, Giovanna y Carla, Juan David y Silvia, y por último, Elba y Ángel. Ya saben su tema. ¿Qué tema les tocó? Vamos a comenzar temprano para terminar y después irnos tranquilamente. ¿Estamos? Muy bien. Sin ninguna otra pregunta, Doctor, que tengan. doctor, buenas noches. Tengo una preguntita, doctor. Para exponer, tengo que presentar mi informe aparte, ¿no, doctor? Y aparte mi diapositiva, ¿verdad? No, solo tu diapositiva, informe no. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. ¿Y ese día nomás, no, doctor? ¿O más día más antes puedo mandar a su celular? Puedes mandarme para que yo te lo revise. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? Ok. Ya tomé asistencia. Que tengan muy buenas noches. Y nos vemos el día sábado, Dios mediante. Buenas noches.